Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase en directo sobre la obra de Sigmund Freud y a este curso sobre la obra, sobre la lectura de Sigmund Freud. Aquí todos los martes, cada 15 días. Ya saben que estoy siempre acompañándoles para acercarnos a la obra de Sigmund Freud. Mi nombre es Pino Lorenzo, soy psicóloga, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, escuela que dedica gran parte de su labor a la difusión del psicoanálisis. Y dentro de estas actividades de difusión, también desde la página psicóloga, psicoanalista Pino Lorenzo, a través del Facebook Live, hacemos estas clases abiertas en directo. Bueno, vamos a dar algún minutillo para que se incorporen, se vayan incorporando los espectadores. Y vamos a poner también por aquí. Psicóloga, psicoanalista, Pino Lorenzo. Vamos a ver unos minutillos, como siempre hacemos. Y empezamos con nuestra clase de hoy. Vale, vamos a ver si puedo desde aquí ver los comentarios. Vale, igual aquí puedo ver los comentarios. Bueno, hoy el tema de la clase de hoy, ya saben que pueden en directo hacer cualquier pregunta y la contestamos, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda que pueda ir surgiendo? Vale, bueno, estamos dentro, recordad que estamos dentro del apartado, dentro del curso sobre la obra de Sigmund Freud, el curso que imparte la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, de la cual soy integrante. Estamos dentro del apartado de sexualidad, materialidad del inconsciente. En las últimas clases venimos abordando el tema de la sexualidad en psicoanálisis. Hoy nos vamos a acercar a un texto, La organización genital infantil, que tiene un subtítulo, Adición a la teoría sexual, un texto de 1923. Este texto, continúa, son dentro de los textos donde continúa trabajando sobre la teoría sexual, que ya en el texto que hemos visto en profundidad en vídeos anteriores, en clases anteriores, y que invito a todos a que lo vean, 3 ensayos sobre una teoría sexual. Bueno, pues este texto viene a ser una adición a la teoría sexual. Realmente el texto de 3 ensayos sobre una teoría sexual, que es un texto de 1905, en las posteriores ediciones de este texto, que hasta el momento de este artículo de 1923 se habían hecho como unas 6 ediciones, Freud en cada nueva edición añade, modifica algunos aspectos de ediciones anteriores y añade nuevas observaciones, ¿no? Freud, además una cosa importante es sin renegar, a ver, porque hoy los comentarios no sé si, mira, ya los veo por aquí, genial. Hola, buenas tardes, Zuli, bienvenida. Igualmente, un gusto verte también a ti, Zuli, o leerte. Como decía entonces, vale. Como decía,
en las nuevas ediciones va añadiendo y modificando. Buenas tardes, Wendy García Barreto desde Ecuador. Saludos, Wendy, y saludos a Ecuador. Va añadiendo modificaciones, sin modificar lo primitivo. Esta es una característica de la escritura de Freud que durante todos los años de su producción de investigación y escritural, los textos posteriores añaden nuevas observaciones, incluso modificaciones a textos anteriores, a investigaciones anteriores. Sin embargo, él no reniega de lo primitivo, siempre permite a los lectores, nos permite acercarnos a su obra partiendo de los primeros textos y ir viendo. Es como si fuéramos viendo con él en el desarrollo y en la lectura de los diferentes, de sus diferentes artículos y obras, fuéramos viendo también las modificaciones que él va haciendo sobre su teoría, ¿no? Como digo, sin renunciar a lo primitivo, ¿no? Entonces, en una de las últimas ediciones, nos dice él, en la edición de 1922, él ha venido o las principales, el principal acento que él en este momento tiene, el principal acento en esta obra es la diferencia entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta, ¿no? Él nos va en 3 ensayos para una teoría sexual, nos va de alguna manera a ir hablando sobre la sexualidad infantil, aquellas manifestaciones de la sexualidad infantil y cómo esa manifestación de la sexualidad deriva en la sexualidad adulta, ¿no? Hola Paloma, buenas noches. Paloma Arbico. No, entonces, nos dice que ya en la última edición, en la de 1922, dice que ya establece una significación o una semejanza entre dos etapas del desarrollo psicosexual, como es la etapa del complejo de Edipo y la etapa de la pubertad. Dice que en ambas etapas tiene lugar una elección de objeto, ¿no? Y que tiene muchas cosas parecidas a ambas etapas. Podríamos decir que la etapa del complejo de Edipo, concretamente, que es donde tiene lugar por primera vez la elección de objeto en el sujeto, podemos decir que es la forma o la manifestación más parecida de sexualidad adulta en el niño, ¿vale? Porque, como recordamos de las clases anteriores, en la etapa del complejo de Edipo ya hay un objeto exterior sobre el cual el niño dirige su libido, ¿vale? Y sabemos que en la etapa de la pubertad, una de las características también de la pubertad es que también el puber va a empezar a dirigir su libido o energía sexual sobre un objeto exterior, ¿no? Entonces nos dice que esta etapa, la etapa del complejo de Edipo, sería la más parecida a la constitución definitiva adulta, de la sexualidad adulta, ¿no? Sin embargo, nos viene a decir que la primacía genital no estaría tan constituida en la etapa del complejo de Edipo como en la pubertad. Vale, vamos a explicar esto un poquito. Cuando Freud desarrolla las etapas del desarrollo psicosexual, que como digo, ya lo vimos con bastante extensión en las clases anteriores, sobre 3 ensayos sobre una teoría sexual, decíamos cuando veíamos las diferentes etapas, decíamos que había una organización, como que él había concentrado dos tipos o había clasificado dos tipos de organización. Una organización pregenital y una organización genital de la sexualidad. La organización pregenital de la sexualidad, tenía que ver con las manifestaciones de la sexualidad infantil antes de manifestaciones donde todavía lo genital, el órgano
sexual propiamente dicho, los órganos genitales propiamente dicho, todavía no habían tenido importancia, ¿no? Y aquí nos situábamos en la etapa pregenital, para luego entrar el niño en la etapa genital, que es donde ya donde van a tener ya la primacía de los órganos genitales, ¿no? Y donde empiezan el niño las primeras actividades o las primeras manifestaciones sexuales masturbatorias, ¿no? Hola, buenas noches, Carlos Latorre, saludos desde Barcelona, saludos a Carlos y saludos a Barcelona también. Entonces, en este texto que estamos viendo hoy, la Organización Genital Infantil nos va a decir que pese a que en la última edición de 3 ensayos sobre una teoría sexual, pese a que él decía que realmente en la etapa del complejo de Edipo la primacía de la genital no estaba sino insuficientemente en el niño, en este texto de hoy nos va a decir que sí, que la etapa del complejo de Edipo podemos decir que sería la constitución dentro de la sexualidad infantil, lo más cercano a la constitución adulta va a ser la etapa del complejo de Edipo, donde va a haber una primacía total de la genitalidad. Vale, ¿por qué me estoy enrollando con todo esto? Igual es un poco confuso esto que os estoy diciendo. Realmente este texto es un estudio que va a hacer Freud sobre la integración en el niño y en la niña, pero fundamentalmente en el niño, porque vamos a ver que Freud tiene posteriores textos, que son las siguientes clases que vamos a ver en relación a lo que le pasa a la niña, pero vamos a ver que este texto fundamental es para la integración de lo masculino y lo femenino, ¿no? Es un estudio sobre el reconocimiento de las diferencias sexuales. Podríamos preguntarnos o podríamos decir que Freud aquí, en este estudio, se está preguntando cuándo el niño incluye la diferencia sexual, masculino y femenino, que si lo pensamos, la primera, ¿no? la polaridad sexual, la diferencia sexual, podemos decir que es una de las principales polaridades o diferencias en el sujeto humano. Cuando nos cruzamos con alguien por la calle, el primer reconocimiento que hacemos cuando nos cruzamos con otra persona es hombre o es mujer. Es la primera diferencia, ¿no? Con lo cual, Freud se está preguntando en este estudio cuándo se constituye el reconocimiento de la diferencia sexual. Cuándo se integra en el niño, concretamente en este caso en el niño, la integración de lo masculino y lo femenino. Bueno, pues lo que nos viene a decir Freud entonces en este texto y la hipótesis de la que vamos a partir y a partir de ahí desarrollar el texto es que la primacía genital en esta etapa no es tanto la primacía genital en general hombre-mujer, sino la primacía genital sería sobre el falo, sobre el pene. Es decir, que en este momento de la constitución del sujeto, la integración, en este momento el niño admitiría lo masculino únicamente. No es que admitiera lo genital, sino lo que admite es lo genital masculino. Es decir, como si solo para el niño existiese en este momento, también para la niña, ojo, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver con posterioridad. Vamos a centrarnos, en la clase de hoy nos vamos a centrar en el niño. Es como si en este momento del desarrollo psicosexual el niño solo admitiese lo masculino, el órgano genital masculino. Y eso va a tener una importancia, que lo vamos a ver ahora, en la constitución de la sexualidad adulta. Vale, vamos a ver aquí con una pregunta de Paloma. ¿En qué se diferencia la primacía de los genitales de la primacía del falo? Ahora lo voy a explicar, Paloma. Ahora lo voy a explicar. Porque si comparamos, ¿no?
las dos etapas genitales, ¿no? La organización pregenital, en la organización pregenital aquí estamos hablando de etapa oral, etapa anal, ¿no? En la organización pregenital podemos decir que una de las características es que es autoerótica la sexualidad del niño, en la pregenital, ¿no? Todavía no, el niño es en su propio cuerpo donde consigue la satisfacción sexual, ¿no? Y sin estar dirigida a un objeto. Ya en la organización genital, complejo de Edipo y pubertad, ya aquí aparece esta primacía genital. Ya las manifestaciones sexuales están en relación con lo genital. Solo que, a diferencia, en la etapa del complejo de Edipo, a diferencia de la pubertad, en la pubertad ya se incluiría lo específicamente femenino. En la etapa del complejo de Edipo, solo el niño admitiría el genital masculino. Todavía lo femenino no aparece. No va a aparecer lo femenino hasta la pubertad, tanto en el niño como en la niña. ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, el carácter diferencial entre, como digo, estas dos etapas, la etapa del complejo de Edipo y la etapa de la pubertad, consistiría en que en la etapa del complejo de Edipo el sujeto infantil no admite sino solo un órgano genital, el masculino para ambos sexos. No existe una primacía genital, sino una primacía del falo. A esta etapa del complejo de Edipo también se le llama etapa fálica. Y se le llama etapa fálica por esto mismo, porque el único órgano que en este momento está admitido como, como órgano sexual, podríamos decir, sería el falo. ¿Vale? Vale. Y vamos ahora a explicar esto, a explicar esta hipótesis que nos está diciendo Freud, ¿no? Que solo en este momento del desarrollo el niño y la niña solo admiten un solo sexo. Podríamos decir que en este momento no habría dos sexos, femenino y masculino, sino solo habría masculino y otro sujeto que, bueno, luego lo vamos a decir, masculino y castrado sería en este momento, ¿vale? Pero en cuanto a la diferencia sexual, solo estaría la integración de lo masculino en este momento. Dice, el niño, desde luego, percibe las diferencias externas entre hombres y mujeres, pero al principio no tiene ocasión de enlazar tales diferencias a una diversidad de sus órganos genitales. No es capaz de decir que hay una diferencia sexual, que hay hombres y hombres y mujeres tienen diferentes genitales. No es capaz de esto. Así pues, atribuye a todos los seres animados, hombres y mujeres, e incluso animales, órganos genitales análogos a los suyos. Y llega a buscar, incluso en los objetos inanimados, llega a buscar también la existencia de un pene, ¿no? La etapa donde el niño va tratando de descubrir, tratando de mirar en otros niños, buscar en otros niños si tienen aquella cosa que él tiene. E incluso llegan a atribuirlo también a objetos inanimados. Y nos dice Freud que le llama la atención la escasa tensión que despierta en el niño, por ejemplo, otras partes del órgano sexual masculino, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los testículos, ¿no? Parecieran como que solo le interesara el pene, ¿no? Dice, este órgano tan fácilmente excitante y dotado de extrema sensibilidad, ocupa en alto grado el interés del niño y plantea continuamente nuevos problemas a su instinto de investigación. En el curso de estas investigaciones, llega el niño a descubrir que el pene no es un atributo común a todos los seres semejantes a él, ¿no? Él inicialmente atribuye el pene a todos los seres, pero
la visión casual de los genitales de una hermanita o de una compañera de juego le inicia en este descubrimiento, ¿no? Pareciera que hay niños por ahí muy semejantes a mí que no lo tuvieran. Los niños de una inteligencia más despierta han concebido anteriormente, al observar que las niñas adoptan al orinar una posición diferente o que hacen un ruido diferente, la sospecha de alguna diversidad genital, ¿no? Alguna diferencia debe haber, ¿no? Ya es conocido, porque lo vimos en el texto anterior, concretamente en la última clase, en la disolución del complejo de Edipo, la clase anterior, ya nos es conocido cómo el niño reaccionó a la falta de pene en las niñas. Si recuerdan, el niño cuando tiene la oportunidad de ver los genitales de una niña, realmente él llega a ver que hay ahí, ¿no? Llega a ver que hay ahí un pene. Lo que pasa es que muy chiquitito, ¿no? Pensemos que el clítoris hace perfectamente la función de pene en este momento del desarrollo en la niña, ¿no? Y llega a pensar que, bueno, que ya crecerá, que es más chiquitita la niña, está menos desarrollada y por lo tanto no ha crecido. Pero claro, el tiempo va pasando y aquel órgano no crece. Entonces ya aquí el niño empieza a teorizar, ¿no? Porque en este momento está en el momento de toda la investigación sexual y de la construcción de las teorías sexuales. Y empieza a teorizar que si no lo tiene es porque algo ha hecho la niña que se lo han cortado. Pensemos que en el momento en que el niño hace este descubrimiento, está teniendo lugar o está pasando por la fase de la amenaza de castración. Tengamos en cuenta una cosa importante que hay que decir en todo esto, ¿no? Todas estas etapas de las que hablamos y todos estos procesos son procesos teóricos, ¿vale? Es decir, que luego en la realidad también se produce, pero que es una construcción teórica que Freud va a elaborar a partir de los casos patológicos y de los análisis que realiza a partir de los casos patológicos. Es decir, que son construcciones teóricas, ¿no? Que luego uno va a la realidad y observa algunas de estas cuestiones, pero son etapas teóricas, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Son construcciones teóricas que él hace, ¿no? Con posterioridad, en los análisis con los neuróticos que tenían consulta, va construyendo, va haciendo la construcción de todas estas fases teóricas, ¿no? Entonces, termino con esto de la castración y voy con otra pregunta que nos están haciendo por aquí. Entonces, este momento en el que el niño descubre esta diferencia con la niña, que él todavía no sabe que es niña y que es niño, sino esta diferencia con esos seres tan parecidos a él, está teniendo lugar también la amenaza de castración, ¿no? Por parte de los cuidadores y de los padres. ¿Qué quiere decir la amenaza de castración? Quiere decir que está empezando el proceso socializador y está empezando los límites de la educación. Niño, no te toques ahí. Niño, no hagas eso. Niño, ya no puedes corretear por donde te da la gana. ¿No? Empieza la constitución, estamos hablando de la etapa en torno a los 3, 5 años, empieza la labor educadora de empezar a ser un sujeto humano, un sujeto que se integre en una sociedad civilizada, ¿no? Entonces, la castración en el sentido literal, pero también en el sentido simbólico, ¿no? Entonces el niño, al observar o tener oportunidad de observar los genitales femeninos,
la amenaza de castración que ya se está efectuando es como que cobra sentido. Si hay otros niños por ahí que no tienen lo que yo tengo, es porque esa amenaza de castración se ha llevado a efecto, se lo han cortado. Se ha portado mal, ha hecho algo malo o ha tenido pensamientos impuros o deseos impuros análogos a los que él en este momento tiene, pensemos complejo de Edipo, eh, orientación amorosa a la madre, orientación hostil hacia el padre, y por esos pensamientos impuros se lo han cortado. ¿Vale? ¿Vale? Vamos con la pregunta de Paloma. El descubrimiento empírico por parte del niño varón de la carencia de la niña le dota de una superioridad moral que deviene persistente. Lo que aparece en este momento va a ser el desprecio a lo femenino, el horror frente a la castración de la mujer, de la niña, que él no sabe que es una niña. En el niño va a aparecer el horror y el desprecio de lo femenino. ¿Vale? Entonces, claro que esto va a tener una consecuencia en el desarrollo siguiente psicosexual, ¿no? Porque en este momento del desarrollo, entonces, la diferencia sexual va a estar constituida por masculino castrado, podríamos decir. Esa sería como la diferencia sexual. No masculino-femenino, sino masculino, órgano genital masculino, no masculino, es decir, no pene castrado. Esa sería la diferencia sexual. Es decir, no es hasta la pubertad que el niño y la niña integran lo específicamente femenino. ¿Y qué es lo específicamente femenino? A ver si alguien me lo puede escribir. En este momento de la sexualidad, del desarrollo psicosexual, Freud nos dice que la sexualidad es masculina, porque está centrada absolutamente sobre el órgano genital masculino. ¿Qué sería lo propio, el órgano genital propiamente femenino que se incluye en la pubertad, o sea, 12, 13 años? A ver si alguien se anima a escribirlo. La vagina, el órgano sexual específicamente femenino es la vagina, ¿no? Entonces, por eso la constitución del desarrollo psicosexual integra primero la integración de la feminidad, tanto en el hombre como en la mujer, tanto en el niño como en la niña, es más compleja, va a requerir de un trabajo mayor que la integración de lo masculino. ¿Vale? Lo femenino va a ser siempre lo más complejo de integrar. Lo más complejo de integrar. Vale. Bien. Bueno, entonces lo que decíamos, la carencia de pene en la niña es interpretada como el resultado de una castración, surgiendo entonces en el niño el temor a la posibilidad de una mutilación análoga. ¿Y cómo se va a traducir ese miedo a la castración o ese temor a la castración en la edad adulta? El miedo a perder en el hombre, ¿no? El hombre tiene, pero tiene miedo a perder. La mujer no tiene, pero quiere tener. Serían las dos posiciones psíquicas. Posición psíquica. Más bien, más que hablar de hombre-mujer, tenemos que hablar de posición psíquica femenina y masculina. ¿Vale? Porque ambas posiciones están en el hombre y ambas posiciones están en la mujer. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que la posición masculina sería del orden del temor a perder y la posición más femenina sería de la envidia o del querer tener. ¿Vale? Vale. La vagina, claro, dice Paloma, lo opuesto al sable, que es la funda o vaina en que se guarda. Efectivamente, muy bien, Paloma. Vale. Bien, y nos dice, como decía Freud, también he sabido cuánto desprecio o hasta horror a la mujer
o hasta horror a la mujer, y cuánta disposición a la homosexualidad se derivan del convencimiento definitivo de su carencia de pene. Pero no debe creerse que el niño generalice rápida y gustosamente su observación de que algunas personas femeninas carecen de pene. ¿No? No es que él llegue a generalizar esta carencia de pene a todo otro grupo de personas que reunirían el sexo femenino. No, esto no es así, ya que su hipótesis, su primera hipótesis de la carencia de pene está relacionada con el castigo, con la castración punitiva. Algo habrá hecho mal por lo que se lo han castrado, por lo que se lo han cortado. Por el contrario, va a creer que solo algunas personas femeninas, indignas, culpables probablemente de impulsos ilícitos, han sido despojadas de los genitales. Las mujeres respetables como la madre conservan el pene, ¿no? Piensa el niño. La feminidad no coincide, aún para el niño, con la falta de miembro viril, ¿vale? Todavía para él no coincide feminidad con no solo falta de miembro viril, sino con, porque no es que la mujer tenga y el hombre, perdón, no es que el hombre tenga y la mujer no tenga, no es esto. Es que el hombre tiene y la mujer tiene, solo que órganos sexuales diferentes. Pues en este momento de la constitución sexual, el niño y la niña piensan que el hombre tiene y la mujer no tiene, ¿vale? Por eso lo que decíamos, la diferencia sexual en este momento es masculino castrado, ¿vale? Bien. Solo más tarde, cuando el niño aborda los problemas de la génesis y el nacimiento de otros niños, esto es interesante porque Freud en algún texto nos dice que la curiosidad sexual, la curiosidad investigadora en el niño aparece en cuestiones sexuales. Son preguntas sexuales las que despiertan el instinto investigador en el niño. Y inicialmente Freud nos dice que lo primero que se va a preguntar el niño es sobre el origen de los niños, de dónde vienen los niños, ¿no? O bien porque ve a su mamá embarazada, o bien porque aprecia el nacimiento de un hermanito o lo ve en su familia, y el niño se empieza a preguntar por el origen de los niños. Pero luego Freud en otro texto nos va a decir que realmente no es el origen de los niños lo primero, lo que va a despertar su curiosidad sexual, sino la diferencia sexual, va a ser sus primeras inquietudes investigadoras, ¿vale? Entonces, dice Freud que cuando más tarde el niño empieza a abordar los problemas de la génesis y el nacimiento de los niños y descubre que únicamente las mujeres pueden parirlo, es cuando va a dejar de atribuir a la madre un pene, que esa es la madre fálica. Si lo han oído en psicoanálisis, madre fálica es la madre a la que el niño le atribuye el falo. ¿Vale? Falo es el pene que el niño atribuye a la madre. Falo y pene son cosas diferentes, ¿vale? Pene es el órgano sexual genital masculino y falo es el pene que el niño atribuye, bueno, no solo a la madre, sino a todo ser viviente, ¿no? Pero que concretamente con respecto a la madre fálica es la madre totipotente que tiene falo, ¿no? Y que esa madre fálica tiene que caer. Realmente la castración tiene que ver con la caída de la madre fálica, es decir, desatribuir a la madre la existencia de falo. ¿De qué quiere decir esto? Desatribuir la totipotencia a la madre, ¿no? Desatribuir que la madre, o sea, empezar a ver a la madre como un
ser de carne y hueso, ¿no? Eso es realmente la castración, la castración de la madre fálica, ¿vale? Entonces, como digo, el niño deja de atribuir a la madre el miembro viril únicamente cuando descubre que son las mujeres las que pueden parir a los niños, ¿no? Construyendo entonces complicadas teorías encaminadas a explicar el trueque del pene por un niño, ¿vale? No tiene pene, pero tiene la posibilidad de parir, de algo también que sale de su cuerpo, ¿no? Y el genital femenino no aparece en las teorías que el niño se construye con respecto al origen de los niños, al origen de la vida, en definitiva. En ningún momento el genital femenino aparece, el genital propiamente femenino aparece por ahí, ¿no? El niño no es capaz de construir o concebir la existencia de una vagina por donde salen los niños. No. En este momento los niños construyen diferentes teorías de por dónde vienen los niños y una de las teorías es que el niño está dentro del intestino de la madre, dentro del estómago de la madre, y es parido por el ano, ¿no? Él ya toma su propia experiencia práctica, ¿no? De cuando defeca y ve la expulsión de su caca, para construir esta teoría. Bueno, pues debe ser que el niño nace por el ano, ¿no? Por eso digo que la integración del órgano femenino todavía no puede todavía integrarlo, ¿no? No puede todavía integrarlo. Vale, vale. Iba a decir otra cosa, pero esto de que luego va a estar niño, caca, pene, ¿no? Va a estar todo, va a ser en relación simbólica, ¿no? Niño, caca, pene, regalo, ¿no? Entonces el niño deja de atribuir el falo para deja de atribuir el trueque del pene por un niño. Vale, iba a decir una cosa y se me fue. Bueno, ya me vendrá, ya me vendrá. Vale, vamos con otra pregunta aquí. La castración de la madre fálica, eso sí que es interesante. Claro, claro que es interesante. Pues tiene que ver con todo esto, con la desatribución necesaria que se tiene que dar en el niño y en la niña de la madre o la función madre, ¿no? Más allá de quien realice la función madre es quien salva la vida al niño de morir. Si no hay otro que salve al niño, el bebé, el cachorro humano se muere. Entonces esa es la función madre. Y por esa relación de dependencia absoluta con la que nace el bebé humano, luego se va a generar una relación especial con ese ser que le permitió sobrevivir, ¿no? Y sobre el que se le van a atribuir todas las... Es como el primer enamoramiento en el niño, esa cosa del enamoramiento de atribuir al amado todas las perfecciones, todos los poderes, ¿no? Cuando aparece el amado, el amante se hace humilde, ¿no? El amado es todo, ¿no? Llena el mundo, ¿no? Pues realmente el enamoramiento en la vida posterior de los sujetos toma como modelo realmente la relación con la madre, ¿no? Con la madre en el sentido, con la función madre, ¿no? Esta relación donde niño y madre eran uno, no había separación. Tiene que venir el tercero, tiene que venir el padre a separar. Cuando entra el tercero, esa célula narcisista, por fin ya se ven que son dos. Si no entra el tercero,
esa relación absolutamente simbiótica donde no hay separación. Tiene que entrar el tercero. Y ese tercero entra con el complejo de castración, en el complejo de Edipo. ¿Vale? Por eso es tan necesario, ¿no? Entra la ley, entra, ¿no? Lo que decíamos antes, cuando el niño entra en la sociedad, cuando se hace un cachorro humano. Realmente podemos decir que hasta este momento del desarrollo psicosexual el niño está más cerca del animal que de lo humano, ¿no? De lo humano. Vale. Vale, la madre totipotente es un concepto propio de Menaza, entiendo que dice de Menaza, es originario también de Freud. Freud habla de la madre totipotente, de la atribución que le hace el niño a la madre del falo. Ya lo dice Freud. Bueno, es que justo aquí lo estoy leyendo, textual de la Organización Genital Infantil. Dice, descubre únicamente las mujeres pueden parirlos cuando deja de atribuir a la madre el miembro viril, construyendo entonces complicadas teorías para hacer el trueque del pene por el niño. Es decir, el niño atribuye el falo a la madre hasta que lo cambia por el niño. Pero ya Freud nos lo está diciendo. Luego es verdad que va a ser Lacan el que nos hable de función madre, función padre, madre fálica. Eso sí va a ser Lacan. ¿Vale? Pero ya Freud lo está diciendo, en esta misma frase lo dice, deja de atribuir, realmente, inicialmente el niño atribuye a todo ser viviente e inanimado un falo. Luego empieza a ver que no, que tiene más que ver con que no es que todos, que no es que todas las personas tengan falos, sino que realmente hay personas a las cuales se lo han cortado. Sin embargo, su madre no deja de tener falo en ningún momento. La atribución del falo a la madre va a ser permanente. ¿Vale? Entonces, esa atribución, esa madre fálica tiene que caer. ¿Vale? Con la entrada de la ley. Vale. Entonces, ya para ir terminando este texto, nos dice entonces, ya Freud, terminando el texto, dice, vemos entonces que la polaridad sexual va a sufrir varias transformaciones a lo largo del desarrollo psicosexual en el niño, ¿no? En primer lugar, la primera antítesis, ¿no?, va a ser entre sujeto y objeto, ¿no? Por ejemplo, en el amamantamiento, cuando el niño toma la leche de la madre, hay un primer objeto, que es el pecho de la madre, y el sujeto, ¿no? Podríamos decir que esa es la primera antítesis. Sujeto-objeto. Luego, en segundo lugar, en el estadio de la organización pregenital sádico-anal, es decir, la etapa anal, sádico-anal, no puede hablarse todavía aún de masculino y femenino, pero va a predominar la antítesis de activo-pasivo, ¿vale? Ya la antítesis de activo-pasivo sí aparece en esta etapa pregenital. En el estadio siguiente de la organización genital infantil, en la etapa fálica o en la etapa del complejo de Edipo, vamos a ver que ya sí aparece lo masculino, pero no lo femenino. Podríamos decir que aquí la antítesis sería masculino castrado, ¿vale? Y ya solo con el término de la evolución en la pubertad llega a coincidir la polaridad sexual con masculino y femenino. Es cuando se integra lo femenino que ya aparece la polaridad constituyendo lo femenino y lo masculino y la integración. Por lo tanto, lo masculino comprendería el sujeto, la actividad y la posesión del pene. Lo femenino comprendería el objeto y la pasividad. Vale.
tengo aquí una frase, dice, la vagina es reconocida ya entonces, ya es integrada como albergue del pene, como decía antes Paloma, la funda o vaina en que se guarda. La vagina es reconocida ya como albergue del pene y viene a heredar al seno materno. ¿Vale? Y con esto terminamos la clase de hoy. La organización genital infantil. Con respecto a la niña, vamos a ver qué le sucede, porque fundamentalmente este texto está centrado en el niño, y vamos a ver lo que le sucede a la niña con la integración de lo femenino y la diferencia sexual en las dos siguientes clases. La feminidad, a ver, creo que la siguiente, sí, la feminidad es la siguiente clase, y sobre la sexualidad femenina, la otra. Ahí vamos a ver qué le pasa al niño y a la niña. Muchas gracias, Juani, muy interesante. Gracias, Juani. ¿Tienes alguna preguntita, Juani? ¿Quieres o alguna duda o algún comentario que quieras hacer? O algo, si quieres escribir algo que te pareció interesante. Vale, pregunta Paloma. Así que la elaboración del concepto femenino es ardua para la mente humana. Exactamente. Es lo que más tarde se integra. Gracias a ti, Zuli. Hasta la próxima. Es lo que más tarde se integra a lo femenino. Por eso la complejidad de lo femenino. Lo vamos a ver en las dos próximas clases. Los dos próximos... gracias, todo muy clarito. Muy bien, gracias a ti, Juan. Los dos próximos textos vamos a ver la constitución femenina y vamos a ver cómo se constituye en la niña la diferencia. Porque vamos a ver que la niña va a tener como que hacer un trabajo mayor que el niño en la constitución de la feminidad. O no, no. Podemos decir que el trabajo mayor va a ser para los dos, no tanto para el niño como para la niña. La constitución de lo femenino va a ser lo complejo, ¿no? No tanto para la niña solo, sino lo femenino, ¿no? ¿Y qué es lo femenino en el sujeto? Porque lo masculino y lo femenino son cualidades. Masculino, femenino, masculino actividad, femenino pasividad. Tomado estas cualidades de lo biológico. Se requieren ambas posiciones. En femenino se escribe, ¿no? La actividad tiene que ver con lo masculino, lo femenino tiene que ver con la posición de dejarse penetrar. Para yo aprender, yo necesito la posición femenina para yo integrar los conocimientos. Si no hay una parte de mí pasiva, en el sentido que luego no es nada pasiva, ¿no? Pero de dejarme penetrar, sería imposible la incorporación de nuevos aprendizajes y nuevos conceptos. Y lo contrario, a la hora de hacer de la actividad, se hace en posición masculina, es decir, que ambas posiciones se requieren para el sujeto humano, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. La feminidad. Vamos a ver el viraje que hace la niña, ¿no? De lo masculino, con qué viraje hace la niña hacia lo femenino, ¿no? Y del hombre y de la mujer hacia el hombre. También vamos a ver eso, ¿no? Porque también vamos a ver que la mujer y la madre también es el primer objeto amoroso para la niña. Lo vamos a ver el próximo día. Muchas gracias, muy interesante, Paloma. Muchas gracias a ti, Paloma. Bueno, encantada de que les guste, ¿no? Y de que les resulte interesante, ¿no? Bueno, pues seguimos
la próxima y nos vemos en 15 días. Muchas gracias.